Bien, buenos días. Ya estamos dando inicio a nuestra sesión del día miércoles 23 de septiembre del 2020 con el proyecto de la semana Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. En el área de personal, social, trabajaremos cuando una fuente de información es confiable. Fijémonos bien, nuestra meta de deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Muy bien, vamos a iniciar. Hoy tendremos una ficha en el recurso de la plataforma Aprendo en Casa, los riesgos de Internet. También tendremos otra ficha en el mismo recurso de la plataforma web, cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Con estas dos fichas vamos a trabajar el día de hoy. Empecemos. No olvidemos nuestros materiales, que son la hoja de reuso, el cuaderno, nuestras tijeras, borrador, tajador, lápiz, lapicero, todo a la mano, porque no tiene nada que faltarnos. Empecemos. Vamos a leer el siguiente caso. Dice así: Matías y Laura conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19. Su tía les dijo que en una red social decía que en varios países ya se está elaborando la vacuna contra el COVID-19. Su vecino les dijo que leyó en el internet que las ciudadanas y ciudadanos que quieren participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. Ellos ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. Muy bien. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde decía que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021, debido a que debe pasar por varias etapas: la preclínica de experimentación con los animales, la fase 1 de experimentación en un pequeño número de humanos, la fase 2 de experimentación en mayor número de humanos, la fase 3 experimentación en miles de humanos en varios países, y la fase 4 estudios después de la aprobación de la vacuna. Matías y Laura saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente la información que se difunde por el internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en internet. Exacto, hay bastante información que es falsa. ¿Cómo saber si esta información es verdadera? Bien, luego de leer el caso, responde a las preguntas. ¿A qué fuentes han accedido Matías y Laura? ¿Son orales o escritas? ¿Son extraídas de internet u otro medio, verdad? Entonces, ya sabemos que han sido extraídas de internet, ¿verdad? Son orales y sufren de confiabilidad. ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? Aún no se sabe si esta información es real. ¿Cómo ayudarías a Matías y Laura a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en internet? Muy bien, ya habíamos hablado anteriormente de que para encontrar la confiabilidad de un documento escrito, tenemos que ceñirnos a la misma institución, a la página de la institución, quienes se supone que deben de tener lo último que es comprobado por los científicos. En este caso, tenemos la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? La OMS. Así como Matías y Laura, muchas veces escuchamos o leemos información sobre el COVID-19.
proveniente de nuestros familiares o del Internet. En ocasiones, esta información nos genera duda, pues no sabemos si es verdadera o falsa, lo que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra salud. Bien, ante esta situación, ya que hay excesiva información difundida por Internet y conversaciones cotidianas, nos surge una necesidad. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? ¿Cómo nosotros podemos coincidir en que eso es verdaderamente interesante y confiable para nosotros? Bien, saber si una fuente de información es confiable es una necesidad por dos motivos. Primero, mejora la toma de decisiones. Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas. Pero si nos aseguramos de que es verdadera, decidiremos mejor frente a una situación. En realidad, es una responsabilidad ciudadana. ¿Por qué? Porque muchas veces compartimos o comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. La información que compartimos puede llevar a tomar decisiones acertadas o desacertadas a personas que confían en nosotros. Bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a abordar esta necesidad. Vamos a utilizar nuevamente la deliberación. ¿Recuerdas que el día 3 de la semana anterior deliberaste sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en el hogar? Revisa la actividad y responde las preguntas. ¿Cierto? ¿Qué es deliberar? ¿Qué es un asunto público? ¿Se acuerdan ustedes que era el diálogo que debíamos tener en una situación de un problema, ¿verdad? Y habíamos tratado asuntos públicos, habíamos tratado asuntos privados. Los privados que lo podemos resolver en una familia, que pertenece al interior de una familia. Y el asunto público, que es algo más grande, que nos refiere a un problema que está estrechamente relacionado a toda una comunidad. Ok, para deliberar primero debemos cerciorarnos si la necesidad identificada es un asunto público o un asunto privado. En este caso, ¿cómo saber si esta fuente de información de Internet es confiable? ¿Será esto un asunto público o un asunto privado? Recuerda que es un asunto público cuando afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos participar en su solución. Y un asunto es privado cuando pertenece al ámbito privado, por ejemplo, en una familia. Se debe resolver en privado entre las personas a quienes les compete. Entonces, ya sabemos, hemos recordado. Pero, ¿cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Vamos, continuemos. Reflexiona y responde la pregunta. Dice así: la necesidad de saber si una fuente de información de Internet es confiable es un asunto público. ¿Por qué? ¿A quiénes le afecta? ¿Este asunto debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos? ¿Por qué? Ya habíamos visto en la parte anterior, en las secciones anteriores, que una fuente de información que no ha sido confiabilizada, entonces puede ocasionar daños terribles. Entonces, si no es confiable la información y si es de dudosa procedencia o llegamos a que esa información es errónea, puede causar graves daños. ¿Les interesa a todos los ciudadanos y ciudadanas? Claro que sí. Nos debe de interesar. ¿Por qué? Porque puede afectar hasta la salud. Puede afectar hasta la misma situación de relaciones entre personas.
¿Quiénes deben participar en su solución? Todos somos miembros de esta comunidad. Entonces, todos somos responsables. Bien, ahora que estamos seguros de que esta necesidad es un asunto público, debemos comprender mejor de qué trata. Para ello, investiga y consigue información de fuentes confiables que pueden ser de expertas o expertos en el tema o instituciones especializadas. Con esa finalidad te invitamos a leer los textos. ¿Se acuerdan los textos que habíamos mencionado? Los riesgos de Internet y cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. ¿Estos dónde están? Están disponibles en la sección recursos de esta plataforma web Aprendo en Casa. ¿Ya? Vamos a ver los riesgos de Internet. ¿Qué nos dicen los riesgos de Internet? Aquí está. Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet respecto a la facilidad de acceso a la información, su uso también conlleva riesgos. Estos 5 son algunos de los más frecuentes. Aquí vamos a encontrar 5 riesgos que tienes que tener bastante cuidado. Primero, acceso a información poco fiable y falsa. Existe mucha información errónea o no actualizada en Internet, lo que es preocupante, porque cualquiera puede colocar información en la red. El uso de este tipo de información puede ocasionar múltiples problemas, desde realizar mal un trabajo académico hasta tomar una decisión que ponga en riesgo la salud de las personas. Segundo, dispersión y pérdida de tiempo. A veces se invierte mucho tiempo para localizar la información que se necesita. Es fácil perderse navegando en el inmenso mar informativo de Internet. Es por eso que hay que tener muchísimo cuidado. Acceso a información inapropiada y nociva. Existen webs que presentan información inapropiada y hasta nociva. Recepción de mensajes basura. Estos pueden contener virus. Estafas y robos al facilitar información personal y los códigos secretos de las tarjetas de crédito por Internet. A veces, estos son interceptados por ciberladrones, que los utilizan para suplantar a sus propietarios y realizar compras a su cargo. Sin embargo, se están desarrollando sistemas de seguridad, firmas electrónicas, certificados digitales, etc., que aseguran cada vez más la confidencialidad de los datos personales necesarios para realizar las transacciones económicas. Asimismo, se ha descubierto que hay empresas que delinquen vendiendo la información personal de sus clientes a otras empresas y estafadores. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. Bien, luego de leer los textos, revisa en familia las preguntas y coloca las respuestas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Con qué frecuencia utilizan la información de Internet? Muy bien. Hay muchos niños, jóvenes y adultos que realizamos nuestra investigación con mucha frecuencia, porque necesitamos navegar en Internet y conseguir algún tipo de información. ¿A qué riesgos se exponen al utilizar esta información? Muy bien, los que acabamos de leer, los de confiabilidad, los riesgos de estafa incluso, ¿ya?, de no tener la información correcta y lógicamente dañar a otras personas. Hay varios que tenemos que anotar todo lo que conocemos. ¿Qué criterios debe cumplir una fuente de información confiable de Internet? Muy bien, así como en otros aspectos de los textos que hemos leído, tenemos que revisar lógicamente la autoría, tenemos que revisar si son entidades o universidades que son fuente confiable, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a revisar a continuación. Bien, utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste desde el día 1, la enfermedad COVID-19 y el desarrollo de la vacuna para prevenirla. ¿Es confiable? ¿Por qué? Muy bien, ¿se acuerdan ustedes que utilizamos la vacuna para prevenir el COVID-19? Vas a utilizar este cuestionario y la tarea es determinar si es confiable o no confiable. Observemos.
Luego responde el cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet. ¿Por qué? ¿Cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? ¿Cuándo podemos decir que es menos confiable? Ok, aquí tenemos el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información. Se encuentra en la plataforma web Aprendo en Casa. Ahí tenemos la autoría. Revisan cada punto que corresponde, ¿ya? Marcan la verificación dentro de cada recuadro si su respuesta es afirmativa. Como por decir, ¿se encuentra nombrado el autor o creador del contenido? ¿Aparece la ocupación, años de experiencia, posición, educación del autor? ¿El autor es experto en el tema? ¿Se cuenta con información de contacto del autor, tal como un correo electrónico? Etcétera. Para propósito, ¿por qué el autor escribió o publicó el contenido? ¿O para dar un servicio público? ¿Para profundizar más sobre un tema? ¿O para proporcionar información general sobre un tema? Y la objetividad, miren, ¿los autores son especialistas en el tema? ¿La información es resultado de una investigación? ¿El lenguaje usado está libre de emociones? Entonces, esto nos va a poder dar unas luces mayores sobre el criterio de confiabilidad. La precisión, las fuentes de información están claramente listadas para que la información pueda ser verificada. La veracidad, presenta bibliografía, existen enlaces relacionados con el tema. La actualización, la información es actualizada, presenta fecha de edición o publicación. La navegación, ¿es fácil navegar en este sitio web? ¿No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación? Bien, estos son los criterios de confiabilidad, ¿ya?, que le vas a dar a la información de Internet. Ojo, la información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad. Y también la información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad. Chicos, muchas felicitaciones. Hemos llegado a este punto en donde nos damos cuenta qué tan interesante es buscar la confiabilidad de una información. Además, te has informado y comprendiste mejor el asunto público. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Utilizaste el cuestionario de confiabilidad que te permitió identificar el grado de confiabilidad de la fuente, de más confiable a menos confiable. Bien, ahora estás preparado o preparado para proponer recomendaciones en familia sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable, ¿ya? Y también es necesario que esto lo multipliques, lo converses con la familia para que tengan el mismo criterio, para que hablemos en conjunto un mismo idioma. Escribe las recomendaciones que propondrías en tu cuaderno u hoja de reuso. Bien, ahora con tu familia te toca también mencionarles lo que has aprendido. Sobre todo, coméntale de qué trata la necesidad que identificaste en cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable. Indica que para saber si una fuente de información de Internet es confiable o no, ¿qué utilizaste? Entonces, podemos también brindarles estas fichas, estos documentos, para que también les sirva de material muy bueno para que tenga una fuente de información en todo lo que podemos mejorar. El cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet y lógicamente el otro también sobre la confiabilidad, las fichas de confiabilidad. Pídele a un integrante de tu familia que busque información en alguna página de Internet que utiliza frecuentemente. Y apliquen el cuestionario y respondan: ¿esa información es confiable? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, niños. Yo sé que cada vez vas a mejorar en el uso de la información que buscas en Internet. Siempre es recomendable también que lo hagas en compañía de una persona adulta o una persona de tu plena confianza. ¿Por qué? Porque podemos estar inmersos en graves situaciones peligrosas.
Explora siempre páginas oficiales, guíate de su dominio, por ejemplo, .gov, que son organismos gubernamentales, o .org, que son organismos no lucrativos. Presenta las recomendaciones que propones respecto a la pregunta: ¿cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Bien, nos va a servir bastante la lectura que hemos hecho hoy día de hoy, nos va a servir bastante los criterios de confiabilidad. Pide que te digan si están de acuerdo con las recomendaciones que planteas. Luego, que mencionen qué otras recomendaciones proponen. Escribe sus respuestas. Cada quien tiene su punto de vista, su argumento, pero con más argumentos nos va a ser mejor para poder entender el tema que estamos tratando. Selecciona las recomendaciones que consideran efectivas y escríbelos en una hoja de reuso. Ubica la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa. También lo puedes difundir por los medios que dispongas con tus compañeras, compañeros y docentes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer eco de que muchas personas sientan lo mismo que tú. Lo que has aprendido es invocar a que las fuentes de información sean confiables y seguras. Ok. Muy bien. Entonces nos toca terminar nuestro trabajo con una reflexión. Acuérdate que decía nuestra meta: deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Entonces, ¿lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? ¿Qué cosa te ayudó a lograrlo? Muy bien, yo sé que vas a responder lo que hemos estado diciendo, ¿no? Lo que nos hemos informado y lo que hemos comprobado con los criterios de confiabilidad. ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? La deliberación nos ha sido de mucha importancia. Entonces hemos llegado a recomendaciones. Esas recomendaciones que las vamos a publicar, ¿verdad? Ok, ¿qué sabía sobre cuándo una fuente de información de Internet es confiable? Sabía muy poco, ¿verdad? No sabía sobre la autoría, no sabía yo sobre la reflexión compleja de entender todos estos criterios de confiabilidad. ¿Qué sé ahora? Ahora sé criterios más inmersos en lo que corresponde a una información correcta. ¿Y cómo lo logré? Lógicamente, este transcurso de la sesión nos han dado mucha información de cómo hacer cada día mejor nuestra investigación. Niños y niñas, muchísimas gracias y espero que el día de hoy haya también sido provechoso para ustedes. Los veo el día de mañana. No se olviden de compartir el video y también de suscribirse. Denle like, comenten